Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en el editorial vamos a charlar sobre un personaje, ¿no? Sobre el anticristo. Es probable que nuestro concepto del anticristo contenga más características tomadas de novelas y películas que de las descripciones bíblicas, ¿no? Porque muchas veces, sí, yo vi la película. Las especulaciones sobre este personaje han sido muchas a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahora, ¿cómo entender lo que la Biblia dice realmente sobre el anticristo? Vamos a ver, el anticristo en la carta de Juan, por ejemplo. Solemos pensar que el anticristo como un personaje futuro descrito en Apocalipsis, sin embargo el término anticristo solo aparece en las cartas de Juan, 1 de Juan 2:18, 22, 4:3, 2 de Juan 7. En el español el prefijo anti significa contrario, pero en griego tiene la idea de en lugar de. Por lo tanto, un anticristo es todo aquel que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un falso Cristo. De hecho, en su primera carta, Juan quiere contrarrestar varias herejías sobre Jesús. Por ejemplo, la enseñanza de que Jesús no es el Mesías en el verso 2:22, la negación de la relación entre el Padre y el Hijo, negando también que el Hijo es la única forma de conocer al Padre, verso 22-23, la falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne, 4:3. Así que la descripción bíblica sobre el anticristo enseña que, más que una persona, el anticristo es un espíritu de herejía, de mentira, de engaño, de falsedad. Un espíritu de apostasía que surge, y escuche de dónde. ¿De dónde viene el anticristo? Viene del diablo, viene de Satanás. Cuando usted le pregunta eso a la gente y le dan tanta respuesta tonta, usted se da cuenta que nunca leen la Biblia. Porque la ignorancia bíblica es muy grande dentro del sistema eclesiástico. Si no, no serían tanto mentirosos. Volvamos. Un espíritu de apostasía que surge de dentro de la iglesia para engañar y apartar de la fe a muchos. Por eso Juan advierte: hijito mío, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora ha surgido mucho anticristo. Por eso sabemos que es la última hora. Esos salieron de nosotros. ¿De dónde salieron los anticristos? Primero se generan dentro del sistema eclesiástico, falso. ¿Y de dónde salen? Esos salieron de nosotros, dice Juan. Oh, Dios. Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 1 Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Eso es una verdad tan real, mire, que ya hace 40 años que vengo percibiendo todo eso, que eran, pero no eran de nosotros. Estaban dentro de nosotros. Pero no lo son. Cierta oportunidad a cierta persona que nos rogó que hiciéramos reunión en su hogar, recuerdo que oramos mucho y comenzamos a hacerlo, y en un momento dado el hombre se adueñó de todo. Dijo: ahora yo manejo todo, yo me hago cargo, yo me hago del pastor, yo dirijo todas las cosas. Lo dejamos, está bien, no fuimos a pelear con él por esa razón. Duró lo que dura un chivo al horno, terminó destruyendo todo, se fueron todas las personas, después nos volvieron a buscar las personas que se congregaban. Pero hay gente enferma, que se cree porque está dentro del sistema eclesiástico y por ahí sabe algunos que otro versículo, algunos que otro evento, o porque se pega a uno de los ministros y ya se cree que ya está, ¿viste? Que él lo sabe todo. Esto nos enseña también que los anticristos no son algo nuevo. Juan lo describe como muestra de que estamos en los últimos días, en el verso 18. Esto significa que desde los días de la iglesia del primer siglo hasta hoy, casi 2000 años después, hemos estado en los últimos días. Hechos 2:17, Hebreo 1:2, caracterizados por la presencia de anticristos. Según Juan, es un error pensar que el anticristo es solo como una futura figura. El anticristo, según Mateo, por ejemplo, Mateo 24:24 dice: Jesús habla de personas con la misma característica que los anticristos mencionados por Juan. Dice: porque se levantarán falsos cristos. ¡Wow! Y falsos profetas. Hoy estamos llenos de falsos. No existe el ministerio de profetas, sépanlo. Si viene uno que te dice: yo soy profeta, saca la patada. Y mostrarán grandes señales y prodigios, que no lo va a hacer Dios, lo va a hacer el diablo. Para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mira, tenés que ser muy ignorante si Dios te escogió y te engañan estos ejemplares. Porque un escogido tiene conocimiento de Dios, y al tener conocimiento de Dios, tenés que saber quién es Dios.
La palabra de Dios es indispensable en tu mente, en tu alma, en tu espíritu y en tu vocabulario, porque ahí vos sabés quién es Dios. Si no lees la Biblia, nunca se sabe quién es Dios de verdad. Por oído podés escuchar referencias de quién es. Yo escuchaba referencias de quién era fulano de tal, recuerdo, pero en cierta oportunidad tuve tratando con él, ¿no? Y empecé a descubrir que no solo tenía esas cualidades que me habían dicho, sino que era mucho más todavía. Como así también te podía llegar a la decepción de que no era nada de lo que te habían dicho. Tener referencia no significa conocer a la persona, sino tratar con ella. Y usted no solo tiene que tener referencia de quién es Jesucristo, sino también tiene que conocerlo a través de la palabra y buscarlo personalmente. Ahora bien, la palabra señales y prodigio y escogido nos dan una pista sobre el contexto en el que estos falsos cristos se desenvuelven, que es la iglesia falsa. Es por eso que en el juicio final estos falsos maestros llaman a Jesús Señor y, al menos algunos de ellos, no están conscientes del engaño en el que participaron. Ellos piensan tener una relación con Cristo, pero son anticristo. Las señales y prodigios por sí mismos nunca han sido la prueba irrefutable de que algo viene de Dios. Mateo 7, 22, 23. Ay, fui a tal evento, fui a tal campaña y me sané. Ay, me liberté. Los umbandas, los quimbandas, los hechiceros, los brujos, todos hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Si vos vas a buscar sanidad porque solamente querés ser sano y no querés ser salvo, el diablo ya escuchó lo que le dijiste y te lo va a hacer. Y más dentro de las iglesias falsas. También es importante notar que en el mismo discurso Jesús habló de la abominación desoladora, predicha por Daniel, como un evento futuro. Mateo 24, 15, Daniel 8, 12, contiene referencia a la abominación desoladora de Antíoco IV Epifanes en el año 167 a.C., quien profanó el templo de Jerusalén, escuche bien, al dedicar el altar de Zeus y sacrificar un cerdo. Su nombre mismo significa Dios manifiesto. El triunfo de los macabeos sobre Antíoco Epifanes es lo que se celebra para los judíos en cierta fiesta. Jesús anticipa y compara ese evento con algo similar que traería la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los ejércitos del emperador Tito. Ahora, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del anticristo? Tanto Antíoco Epifanes como los emperadores romanos del primer siglo en los días de la iglesia primitiva, Calígula, Nerón, Tito, Domiciano, todos simbolizan el espíritu de oposición y persecución al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Sin embargo, mientras estos personajes representan mayormente la oposición a Israel como nación, el Nuevo Testamento muestra una oposición más global y cruel, en donde el enfoque no es Israel, sino la iglesia. Esto queda claro en el libro de Hechos. De muchas de las persecuciones a la iglesia no veía en Roma, sino líderes judíos, Hechos 21, 26 al 36. Los judíos que se opusieron al evangelio se convirtieron en antimesías desde la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. En palabras de Jesús, la sinagoga de Dios se convirtió en sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9, 3:9. Por lo tanto, aunque debemos reconocer que los judíos han sido perseguidos injustamente en los últimos 2000 años, como fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la definición de anticristo tiene su enfoque en la persecución a la iglesia y no a la nación judía. Y por eso que Jesús le preguntó a Saulo en camino a Damasco, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Saulo no perseguía al pueblo judío, sino a cristianos, mientras él negaba a Jesús como Mesías y único camino al Padre. Considerando todo esto, existía un anticristo futuro, un anticristo final que será el más severo y cruel de todos, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será su característica? Veamos ahora lo que Pablo nos enseña sobre esto. Segunda Tesalonicenses 2, de 1 al 12, dice: Pablo advierte sobre un personaje misterioso llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él se manifestará antes del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. La definición que Pablo nos da sobre este personaje tiene que ver con la apostasía, la cual coincide con la definición del apóstol Juan. Según el Nuevo Testamento, la apostasía es rebeldía contra Dios, apartarse de la verdad del pueblo de Dios. Para que exista apostasía, tiene que haber primero una identificación con el verdadero pueblo de Dios. Así que los apóstatas no son judíos que rechazan al Mesías, sino cristianos profesantes que abandonan la fe. Esto hace que lo que Pablo añade sobre este hombre de pecado sea más interesante aún. Dice, escuche bien, se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Esto parece aludir a la profecía de Daniel 11, 31 al 36. ¿Cómo entender esto? Probablemente un triple cumplimiento aquí. Primero Antíoco Epifanes profanó el templo, después Tito, y luego lo haría un anticristo conectado a la segunda venida y a la última apostasía. Pero a diferencia de la primera, dos abominaciones de desolación,
El último anticristo no profanará un templo físico en Jerusalén, sino el templo de Dios, que es la iglesia. Lo que tiene hasta ahora es el poder providencial de Dios, como en la cadena del arcángel mencionado en Apocalipsis, que prendió a Satanás para permitir la predicación del Evangelio. Debemos ser cautos en asumir que cuando Pablo habla del templo de Dios se refiere a un templo físico en Jerusalén. Muchos erróneamente han enfocado su atención en lugares en un templo físico que ocupa un plan futuro de Dios, cuando el enfoque neotestamentario en el uso del templo now siempre es la iglesia. El verdadero templo es el cuerpo de Cristo. En resumen, el anticristo final engañará a muchos, escucha bien, con señales y prodigios, desde dentro de la iglesia, asumiendo la autoridad que le corresponde solo a Dios y enseñando doctrinas falsas sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Esto ha existido desde el primer siglo. Tito 3, del 1 al 9. Pero se desatará a una escala global y más dañina justo antes de la venida de que Jesús mismo lo juzgará. La Biblia dice sobre el anticristo que es muy amplio. Tenemos suficientes descripciones para poder identificar confiadamente a los anticristos de nuestro tiempo. Sin embargo, debemos ser cautelosos en tratar de identificar al último. Este personaje sigue siendo en gran parte un misterio. Lo que sí sabemos es que será la manifestación más severa y cruel del espíritu que se oponga a la iglesia de Cristo. En palabras de Anthony Hopkins en su libro La Biblia y el futuro, dice: llegamos a la conclusión de que en el signo del anticristo, como todo signo de los tiempos, está presente durante toda la historia de la iglesia. Hasta podemos decir que cada edad proveerá su forma particular de actividad anticristiana, pero anticipamos una intensificación de este signo en la aparición del anticristo poco tiempo antes de que regrese Cristo. Que el Señor nos conceda entonces estar alerta, aguardando su regreso y viviendo con discernimiento en nuestros días mientras atesoramos su evangelio. ¿Sabe? Existen miles de anticristos. Está el anticristo, que va a ser un personaje que va a surgir en su momento, pero los anticristos siempre han existido y existen. Y ya Pablo nos dijo: si cualquiera, aun sea un ángel del cielo, te aparece predicándote lo que la Biblia no dice, lo que la doctrina de Cristo no dice, sean malditos. Sin embargo, la ignorancia hace que adoren a esos personajes que te mienten, que te engañan, que te roban, como Maldonado, Luna, Cristo la Solución, Freyson y una sarta de los que tenemos acá. Así que tengamos cuidado. En realidad, el anticristo real, el genuino, el que va a surgir, está en la espera. Pero los anticristos, que son los que quieren engañar a la iglesia, los que quieren engañar aún a los escogidos, siempre han estado funcionando. Todo depende de la vida cristiana que tuvimos.